Vamos a ver, el objetivo de nuestra presentación el día de hoy es dar a conocer cuáles son las mejoras que presenta la versión Business One en su edición 9.0. Es la nueva familia que está lanzando SAP para trabajar con Business One y bueno, específicamente para la tropicalización mexicana. Cuando cuando SAP lanza Business One en una familia nueva, siempre lanza condensadas las mejoras para diferentes tropicalizaciones. Para nuestra presentación vamos a hablar de las mejoras que competen a nuestro país y vamos a hablar al final de la presentación la información relevante y algunas características que debemos considerar para levantar un ambiente de pruebas y testear esta versión. La agenda que hemos preparado para platicar hoy de la nueva familia de Business One es hablar de las mejoras en cuanto a la infraestructura. Estamos hablando de que tenemos ya un soporte a 64 bits. Tenemos ya credenciales de identificación por sociedad, el System Landscape Directory. Vamos a hablar también de la extensibilidad del producto como tal, mejoras en la de API, en la interfaz de Business One, lo que se llama Business One Studio y Workflow para SAP Business One. Vamos a hablar en general del producto, la administración del ciclo de vida del producto, cuáles son las instalaciones, las actualizaciones, el RSP, información sobre la migración. Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Por ahí, por favor, si cuando vayan avanzando en la presentación pueden ir anotando cuáles son sus interrogantes respecto a la información que vamos proporcionando. Al final, con gusto, vamos a abrir los micrófonos para hacer más fluida la presentación. Bien, vamos a hablar de lo que es Business One en esta versión. Cambia totalmente la presentación, la interfaz como tal. Se sigue manejando el mismo módulo de menú, el mismo punto de menú de arrastrar y vincular, y también en la gestión de mi menú cuando nosotros queremos personalizar el menú de los usuarios. Estamos trabajando con nuevos colores. La idea es que se siga trabajando con un ambiente que haga confortable al personal de la empresa para que pueda trabajar y fluir en sus operaciones cotidianas. Vamos a hablar de las mejoras en cuanto a la gestión que tiene Business One. En el punto de menú gestión tenemos que ya podemos eliminar el contenido privado de los socios de negocio. ¿A qué nos referimos con el contenido privado? A la parte de los contactos de los datos maestros. Tú no los podías eliminar anteriormente. Si eliminábamos esto, eliminábamos información relevante inclusive para factura. Ahora lo podemos eliminar. Podemos eliminar de los datos maestros el empleado también. Y bueno, según las opciones del usuario, también se pueden eliminar alguna información relevante con la dirección. Otra cosa que podemos hacer en cuanto a la depuración de los datos maestros es desactivar los socios de negocios como tal. Antes podíamos activarlos, inactivarlos y ponerles un rango de fecha. Ahora los podemos desactivar con la finalidad de que no sea posible crear documentos para la compra y venta. En la versión anterior ya se venía manejando algo del estilo, inclusive se ingresó un punto de menú adicional a los datos maestros, pero ahora ya definitivamente los podemos desactivar para que ninguna de las personas que estén operando el proceso de negocio les pueda generar documentos. Sobre todo, esto es relevante para los artículos que ya no se quieren vender o los datos maestros que tenemos ya que no queremos de alguna manera gestionar, pues ya se pueden desactivar. La eliminación de los datos maestros de socios de negocios y los registros de los datos maestros de los empleados también ya se pueden eliminar, anteriormente no se podían. Seguimos trabajando bajo el mismo esquema de un RP como tal, que es que toda la información no se puede eliminar así como así, se elimina siempre y cuando no tenga alguna contabilización ya registrada en el sistema. La idea de esto es que Business One está ya trabajado en esta versión con la finalidad de optimizar la búsqueda cuando ya haya datos maestros que no se tengan que contestar para la operación. Vamos a empezar a mencionar
las mejoras con respecto a la contabilidad. Esta versión está manejando muchas mejoras en la parte de contabilidad y finanzas y vamos a hablar un poquito de ello. Bien, la determinación avanzada de las cuentas de mayor. Aquí lo que nos permite esta versión es generar reglas de determinación de cuentas de mayor que nos permitan asignar cuentas adicionales a las que ya tenemos seleccionadas en las ventanas normales de Business One. Si ustedes se fijan en la imagen, ahorita les voy a dar una pequeña demo de cómo se maneja esto, que es bien importante y que es una de las mejoras que estábamos esperando, porque únicamente aquí se pueden postear o se pueden mapear algunas cuentas contables y eran únicas, no se pueden manejar cuentas adicionales, aunque sea por uno de los rubros. Lo que aquí tenemos es, por ejemplo, la determinación de cuentas de mayor en general, y ahora los vamos inclusive a poder asignar por cada uno de estos conceptos o tipos de cuentas, ya sea por grupos, por códigos, por almacén, códigos de almacén como tal, por grupos de socios de negocios, inclusive por país, si nosotros estamos trabajando con algunas otras tropicalizaciones y con algunos estados. Bien. Voy a darles una pequeña demo de esto, de cómo es la determinación de cuentas de mayor, de alguna manera, digamos, relevante para esta versión. Esta es la presentación ahora de lo que es Business One. Para poder trabajar con la determinación de las cuentas de mayor, nosotros necesitamos hacer unas configuraciones adicionales. Tiene como tal dentro de Business One, pero se tiene que parametrizar. Entramos a inicialización de sistema, detalles de sociedad y al final tenemos que habilitar precisamente la determinación de cuentas de mayor avanzada. Le damos clic a ese checkbox y con esto ya podemos trabajar con la asignación de cuentas. Nosotros nos vamos otra vez a la parte de gestión, definiciones, finanzas, determinación de cuentas de mayor. Y nosotros vamos a ver el mismo esquema de determinación de cuentas de mayor, pero ahora al final aquí va a haber un botón que se llama determinación avanzada, ¿no? Esto nos va a permitir asignar varias cuentas. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos las cuentas de ingresos, si ustedes se fijan en esta parte, en donde hay definidas algunas reglas. Estas son las que nos van a permitir agregar la cuenta. Esta columna se incorpora a esta ventana para ver cuántos tipos de reglas están asignadas por tipo de cuenta. Si nosotros vamos ya a la parte de la definición de reglas para este tipo de ingresos, por ejemplo, presionamos el menú Advanced. Le vamos a dar clic justamente en las reglas de definición, que es lo que nos da este botón, y lo que vamos a tener aquí es que, por ejemplo, en esta presentación ejemplificamos que se asigna una cuenta diferente cuando se trata, por ejemplo, de socios de negocios en los documentos que están trabajándose por país. Nosotros también podemos hacer una asignación, por ejemplo, por grupo de artículos o grupo de socios de negocios. Aquí para este ejemplo también identificamos un grupo de artículos y le asignamos una cuenta de ingresos diferente. Vamos a focalizarnos cuáles son las cuentas que tenemos asignadas aquí para que en los ejemplos que nosotros hagamos de los documentos podamos identificar que se ha contabilizado correctamente. Aquí es la 4125, por ejemplo, para la parte de los clientes de otro país. Y bueno, asignamos también a esta categoría cuáles son los criterios que queremos que funcionen. En este caso para almacén y para grupo de artículos. Nosotros podemos manejar las reglas mediante prioridades y activarlas siempre y cuando estén pues ya definidas. Si tenemos una lista ya definida de estas reglas, podemos inclusive desactivar algunas para no eliminarlas. Bien, vamos a hacer un ejemplo con esto. Por ejemplo, nosotros abrimos una factura y seleccionamos un socio de negocios, el cual se le venda, por ejemplo, en moneda extranjera, y si ustedes se fijan en este lado, estamos hablando de que están manejando el dólar canadiense.
Bien, hacemos la selección de algunos artículos para poder vender y para poder al final de cuentas ver cuál es el registro contable que se genera en cuanto a la parte de almacén. Nosotros vemos aquí la vista preliminar del asiento y si ustedes se fijan, la cuenta 4125, que es la que recordamos de la asignación, ya se está mapeando aquí, ya no se está mapeando la cuenta principal. Ahora bien, esto es para un ejercicio, digamos, para la primera regla definida. Si nosotros queremos ahora ver cómo es la caída cuando se hace una factura, por ejemplo, de un cliente de operación normal en la que la moneda es pesos, nosotros igual seleccionamos nuestros artículos y una vez que nosotros hacemos el asiento contable o lo vemos en la vista preliminar, vemos que la cuenta justamente inventaria cambia, ¿no? La parte de ingresos es diferente. Entonces, aquí nosotros ya podemos manejar diferentes cuentas contables para la parte de ingresos y para todos los tipos de cuentas que están mapeados en la determinación de cuentas de mayor. Esto puede ser para ventas, para compras, para inventario y en la regla general también de la definición de cuentas. Bien. Vamos a regresar ahorita a la presentación para pasar ahora a la parte de finanzas. Puedes hacer ya impuestos de en el asiento, ¿verdad? Bien, en la parte de finanzas lo que hay es la habilitación de impuestos diferidos en lo que se refiere a asientos manuales. La parte de los impuestos diferidos únicamente se manejaba en cuanto al proceso de negocio, es decir, nosotros generamos en la pestañita del dato maestro del socio de negocios ahí la configuración de impuestos diferidos y hasta que no seguía el proceso de generación de documentos de factura y de pago, no se mapeaba, no se contabilizaba la parte de impuestos. El día de hoy ya se puede hacer aquí en los asientos manuales con estas dos opciones, que son impuestos automáticos y el manejo de impuestos diferidos. En los documentos preliminares también se maneja la parte de los impuestos diferidos, los modelos de contabilización y en la parte de las contabilizaciones periódicas. En sí es todo lo que compete a la parte de los registros de diario directo. Bien, otra mejora que tenemos en la parte de finanzas es salvar los criterios de selección para los informes financieros. Pareciera que esta mejora no tiene un impacto bastante significativo, pero en realidad sí lo voy a comentar. La nueva funcionalidad lo que implica es que los usuarios pueden ya agrupar un reporteo y utilizarlo y guardarlo con filtros ya específicos, incluyendo la selección avanzada, la que tenemos extendida en el botón que viene en esta parte de los reportes. Lo que nos da la opción de tener mayor flexibilidad para ocuparlo en diferentes áreas del reporte. Inclusive esto tiene un impacto más significativo porque cuando nosotros estamos utilizando, por ejemplo, una administración de nuestros usuarios por código de usuario y no por nombre, cuando se va a un usuario de la empresa y ya nada más actualizamos los datos del socio de negocio, su contraseña, y él empieza a trabajar con este nuevo perfil, el impacto ya no va a ser tan grande cuando empiece a utilizar, por ejemplo, la parte de los reporteos. Muchas veces, por ejemplo, en el centro de soporte, nosotros tenemos casos en los que se nos reporta que la parte de la corrida de un reporte con respecto a otro no tiene la misma información o la información es incongruente o los que llevan contabilización paralela pues ven que lo que arroja Business One en cuanto a la información de este reporte pues difiere de la que están trabajando. Bueno, es porque tenemos criterios de selección muy diferentes. A lo mejor en un reporte estamos seleccionando la fecha de contabilización y en otro reporte estamos seleccionando a lo mejor la fecha de vencimiento. Entonces, ya obviamente va a haber discrepancias y la idea es que esta mejora nos haga tener ya un esquema de trabajo en la corrida de los reportes en la que nosotros ya tengamos identificada la información que queremos presentar a los directivos.
La parte de la función de búsqueda de los informes financieros, algo que nos de alguna manera incomodaba cuando nosotros trabajábamos este tipo de informes, era que había que recorrer la lista de las cuentas contables, que había que seleccionarlas todas para poder ubicar la cuenta que nosotros queríamos seleccionar o que participara en la corrida del reporte. Aquí lo que hacemos es que ya tenemos el botón Find, nosotros le damos clic aquí, seleccionamos el nivel de cuenta que nosotros queremos que aparezca y en ese momento se despliega nada más la del árbol contable que nosotros estamos seleccionando. Lo que nos da esta nueva funcionalidad es la opción de buscar para que se expanda el listado del catálogo contable como tal y la posibilidad también de añadir columnas a la visualización del listado de las cuentas. Es decir, aquí cuando nosotros tengamos esta pantallita y entremos a Business One, va a estar activo el botón de parametrizaciones. Si ustedes recuerdan, en algunas funciones de ventanas de Business One, cuando no hay opción agregar columnas, el icono que es de parametrizaciones generales, que es el engranito, viene de alguna manera inhabilitado. Bueno, aquí está habilitado y como tal agregan este botón para la búsqueda de informes financieros. Vamos a hablar aquí de la parte de activos fijos. Activos fijos para la versión 9 es algo de alguna manera novedoso y que todo el mundo estaba esperando. No vamos a ahondar propiamente en la parte de activos fijos aquí, porque más adelante va a haber una presentación de cómo configurarlos, de cómo se gestionan y de cómo se reportea la parte de activos fijos para Business One. Como tal, si ustedes se fijan en los datos maestros que venimos trabajando, hay una palomita aparte de inventario, ventas, compras, donde se selecciona activos fijos. Esto es porque el RP a nivel mundial, en algunas otras tropicalizaciones ya venía manejando la parte del add-on de activos fijos. Aquí ya ni siquiera es add-on, está totalmente integrada la parte de gestión de activos fijos y si ustedes se fijan en el menú finanzas, viene todo un menú para poder trabajar con esta parte. La mejora que podemos trabajar con activos fijos es planificar la amortización de los activos fijos actualizando un método de amortización, es decir, trabajando con control de periodos lineales. Calculamos también la amortización de los activos fijos con una base mensual. Podemos comprar y vender activos fijos utilizando los documentos de marketing, es decir, ahora sí, los datos maestros que nosotros señalicemos como activos fijos ya los vamos a poder tener visibles en cualquier documento, ¿no? A cualquier cotización, cualquier pedido, entrega, factura, etcétera. Nosotros también vamos a poder crear pagos con descuentos por pronto pago por la compra de estos activos fijos y SAP Business One ya va a acreditar la parte que se descuenta de los activos fijos al crear un abono ya de capitalización de forma automática. Otra cosa que nos permite esta funcionalidad es valorar un activo fijo ya creando un documento de amortización anual. Seguimos trabajando con esta funcionalidad y otra cosa que nos permite es aplicar más de un conjunto de cuentas contables para activo fijo. Esto es para que el activo fijo de valor y de las transacciones ya puedan contabilizarse en más de una área de finanzas, ¿no? Y al mismo tiempo. Se puede realizar también una revalorización de activos fijos. De alguna manera, toda esta parte de activos fijos viene a trabajar como lo están operando los otros datos maestros. También ya podemos aplicar varias dimensiones de activos fijos en la contabilidad de costos. Podemos visualizar los estados y transacciones detalladas de sus activos fijos en algunos informes que también se incorporaron a la parte de Business One. Estos informes se llaman informes de estados de activos e informes de movimientos de activos. Y bueno, lo que también podemos hacer es importar los activos fijos en archivos de Excel, es decir, también nosotros vamos a poder seleccionar todos los datos maestros que tengan esta palomita sin necesidad que nos arroje toda la información de los demás datos maestros y la vamos a poder exportar. Como bien le dije al principio, va a haber una sesión específica porque este tema requiere toda una presentación para poderlos manejar ya que es nuevo en esta tropicalización.
En cuanto a la parte de finanzas, seguimos trabajando ahora con la reconciliación interna. Cuando nosotros realizamos la reconciliación interna a través de los documentos, antes no aparecía, pero ahora se crean las contabilizaciones de diferencia de conversión en forma automática. Si nosotros recordamos en Business One hay puntos de menú que se llaman diferencias de conversión y nosotros las estamos gestionando de manera manual y las programamos para que ellos lleven una contabilización al día, a lo mejor de manera mensual. Pues aquí la idea es que ya no se haga este ajuste, digamos, al final del periodo, sino que se haga una vez que se está haciendo la reconciliación interna de los documentos. Ahora también se va a visualizar los saldos vencidos de la moneda del sistema en distintas ventanas de los informes. Si recordamos, cuando nosotros hacemos la apertura de un pago efectuado, un pago recibido y sacamos a un socio de negocios, en el grid va a aparecer los documentos y vamos a visualizar los saldos vencidos, ¿no? Nos aparece en un asterisco y en rojo el valor ya cuando está vencido. Pues ahora esa misma ejemplificación la vamos a ver ya en diferentes ventanas del sistema. Y bueno, como tal, el informe de diferencias de conversión también fue mejorado con un cálculo ya optimizado de esta diferencia de conversión. Había muchas incidencias justamente en la familia 8, en la que había detallitos o mensajitos de error por diferencias de conversión, inclusive unos centavos de documentos que no se podían reconciliar, inclusive que se tenían que reversar. Bueno, en esta versión ya se va a poder manejar la optimización de estas diferencias de conversión y vamos a eliminar la mayoría de esos errores. Algo que es, digamos, de alguna manera nuevo es que se va a poder reconciliar ya una solicitud de anticipo. Lo que nosotros vemos aquí es que podemos ya reconciliar de forma manual, de manera total o parcial, el pago de una solicitud de anticipo, ya sea con una factura normal de clientes o con una factura de reserva. Y bueno, en una reconciliación ya en particular también se pueden reconciliar uno o varios pagos de solicitudes de anticipo con una factura. Una reconciliación particular es ya una específica de algún socio de negocios. Bien, vamos a entrar ahora a las mejoras de compras y ventas. Ustedes saben que compras y ventas manejan un proceso muy similar. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a tener es que se incorpora al proceso de negocios como tal un nuevo documento que nos permite la cancelación justamente del proceso en cuanto a factura de cliente se refiere o la factura de proveedor. Nosotros anteriormente dábamos reversa con una nota de crédito. Hoy hay un documento llamado cancelación y lo que hace este documento como tal es reversar la contabilización en cuanto a las cantidades de inventario y de impuestos. Y bueno, ambos documentos, si ustedes se fijan acá, que está la parte de la factura, ya en el botón derecho, en cualquier área azul, va a aparecer aquí el punto de menú llamado cancel. Y bueno, vamos a poder cambiar el documento, ¿no? Ambos documentos son documentos a cancelar y el cancelado como tal son los que se reconcilian automáticamente. O sea, ya no tenemos que hacer, por ejemplo, a lo mejor este documento y después ir a reconciliación interna y cancelarlos, no. Esta función se hace en automático. Lo que tenemos aquí es que se generan diferentes tipos de estatus. Cuando se trata de una factura de clientes, el estatus ya que aparece en la factura que estamos cancelando, aparece como cancelado. Y cuando se trata de una factura de alguna manera de reserva, no sé si alcanzan a ver aquí, déjenme quitar el menú. Bueno, ya aparece también como cancelado, ¿no? Las contabilizaciones se reversan como tal. ¿Y qué va a pasar con los documentos base? Los documentos base se pueden liberar, ya quedan abiertos para poderse usar en una factura que realmente iba a seguir su flujo, ¿no? O alguna factura que ya está corrigiendo algún error por ahí. También es posible definir un máximo de días para cancelar estos documentos después de que se contabilizaron. Por ejemplo, si tenemos una factura que si no nos la pagan a lo mejor en 15 días, 20 días, podemos generarle ahí en una parametrización los días en los que queremos que se cancele. En este momento se genera
en automático en el sistema esta contabilización, se reversa el documento y los documentos originales también se liberan. Este tipo de documentos están autorizaciones por usuario, soportan esta funcionalidad, es decir, en las autorizaciones vamos a definir quién tiene la opción de cancelar o no cancelar este tipo de documentos, para tener mayor control de esta nueva funcionalidad. Bien, hay la solicitud de compras, hay una nueva ventana también que se incorpora aquí, un nuevo documento que se llama solicitud de compra. Este nuevo informe, se genera también un nuevo informe de solicitud de compra. Se crea, haz de cuenta, este documento y después se crea una cotización de compra, la orden de compra. Ya se pueden crear directamente desde esta ventana o desde un informe de solicitud de compra. Bien, vamos a conocer un poquito la ventana. La ventana como tal va a definirnos qué usuario está gestionando esta solicitud de compra. Este documento como tal es muy interno, ¿no? Para que las áreas, por ejemplo, de almacén, que ya identifiquen que hace falta determinado material, generan este documento. Lo que hacen es que el usuario se elige aquí, se elige obviamente el nombre del usuario si está cargado en la plantilla del código de usuario, se dirige a cierto departamento y se hace el registro por un envío por correo electrónico. Se le pone de este lado las fechas de contabilización del documento como tal, aunque no genera contabilización, sí genera un registro. Hasta cuánto tiempo es válido este documento de compra, también para que se cierre. La idea es que no nada más haya una solicitud de compra y se quede ahí abierta y la gente de compra esté compre y compre porque no hay un estatus que lo valide. Realmente, en cuanto haya una fecha de contabilización que llegue a su día tal cual, el documento se cierra. Y bueno, aquí lo que hay en este documento es que maneja dos tipos de pestañas. La primera es el contenido, donde hacemos referencia al artículo que necesitamos comprar, y en los attachments, si hay algún documento interno a lo mejor de la empresa que queramos adjuntar o alguna información que se deba de enviar al proveedor, pues se puede adjuntar en esa pestañita. Lo que hace el reporte de solicitud de compra, aquí como se ve abajo, es indicarnos todos los artículos que se pueden comprar, nos dan información relevante del artículo y nos dan información relevante del proveedor. Algo que podemos hacer ya que tenemos esta solicitud de compra es la creación de compras ya basadas en este documento desde un asistente de generación de compras. Se notifican la creación de las compras vía email, que es el email que tenemos aquí al usuario, y bueno, también soporta procedimientos de autorización. Nosotros podemos crear algún documento nada más validado, por ejemplo, las compras validadas por una persona que las pueda autorizar, aun cuando las haga el personal, por ejemplo, de almacén que solicite esta compra, tiene que ser autorizada también. Entonces, bueno, está soportando procedimientos de autorización. Vamos a hablar ahora de compras, lo que se llama precios para la entrega o las importaciones según las facturas de proveedores. Aquí la nueva funcionalidad es que ya nos permite crear el documento de precio de la entrega basado en factura de proveedores. Si ustedes recuerdan, la parte de precios para la entrega únicamente está basada en la entrada de mercancías. Ahora se incorpora en ese punto de menú que es copiar de factura de proveedores, y como tal la de entrada de mercancías sigue existiendo, esa se conserva. Vamos a tener ahora dos puntos de entrada para gestionar las importaciones. Esta funcionalidad es relevante para los casos de facturas de proveedores que no están basadas en entradas de mercancías. Nosotros generamos precios para la entrega si ya tenemos algún pedido de alguna manera recurrente, generamos la entrada de mercancías. Cuando no la generamos, ahora sí podemos gestionar la contabilización de precios para la entrega a partir de la factura. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es gestión de bancos. En gestión de bancos hay mejoras en la parte de la cancelación de pagos de cheques y depósitos.
Si nosotros recordamos, anteriormente no se podía hacer esta cancelación. Ahora lo que nos permite es cancelar los pagos entrantes con cheques que ya están depositados, cancelar los depósitos parcialmente, los cheques que ya están depositados, los cheques no depositados, pero ya con agentes automáticos que se contabilizaron en el sistema, pues también se pueden cancelar. Es lo único que hay de gestión de bancos, pero es muy significativo. Aquí vamos a hablar de algo muy interesante en cuanto a las mejoras de inventario. Hay algo que se llama ubicaciones. Les voy a platicar un poquito de estas funcionalidades y luego vamos a pasar una demo para que veamos cómo funciona en el sistema. Bien, vamos a entender un poquito cómo está este mapa para poder saber cómo están las mejoras en este aspecto. Nosotros podemos tener almacenes grandes, podemos tener almacenes, por ejemplo, asignados a una ciudad y podemos tener subniveles, ¿no? Podemos dividirlos en zonas, en áreas, en regiones y pues bueno, también en colonias, ¿no? Y tener de alguna manera varios niveles para poder gestionar cuando estamos hablando de que tenemos muchas sucursales. Esta nueva funcionalidad lo que nos ayuda es activarla por almacén. Los almacenes pueden subdividirse en múltiples niveles. Los códigos de ubicación pues ya soportan escenarios únicos o escenarios variados, es decir, algunos que ya tengamos por ahí predeterminados. Los niveles que soportan son 4 niveles, créanme que son suficientes para poder gestionar mercancía. Los códigos de ubicación pueden configurar 10 atributos, inclusive estos atributos son definidos por el usuario, ya sea por tamaño, por peso, por congelado, por precio, ¿no? A lo mejor tenemos determinados almacenes en donde solo se está resguardando producto que tenga determinado tamaño, por volumen a lo mejor no caben otros almacenes, o en algunos almacenes donde se esté manejando nada más inventario que esté congelado, ¿no? Para aquellas empresas que tienen un giro de productos básicos. Bueno, los subniveles y las ubicaciones también pueden ser administrados de manera manual o automática en la generación y actualización de lotes. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un asistente para manejar esta parte de las ubicaciones, pero si no queremos utilizar el asistente para crear estos documentos, si nosotros queremos moverle manual, pues bueno, nos lo va a permitir. Y la ubicación por defecto disponible para grupos de artículos, por almacén o por artículo. Bien, vamos a ver la parte de la demo y regresamos a lo que es las mejoras de las ubicaciones. La parte de las localizaciones, bueno, tiene dos rubros, desde que entra la mercancía y, bueno, cómo la estamos asignando, y también la mercancía cuando va, de alguna manera ya puesta en marcha para la venta de nuestros clientes, ¿no? En el momento en que nosotros generamos una compra y hacemos la entrada de mercancía, vamos a abrir el documento para ejemplificarlo. Aquí seleccionamos al proveedor y seleccionamos algunos artículos. En este caso, para el ejemplo, pues vamos a seleccionar un solo artículo. Nosotros determinamos la cantidad. Para el ejemplo, determinamos, por ejemplo, 50 unidades. Estamos comprándolo. Y aquí hay esta pestañita que se llama localización. Aquí nosotros, cuando lleguemos a esta parte, lo que vamos a hacer es seleccionar la flechita para que aparezca esta otra ventana donde nos va a indicar qué localizaciones tenemos una vez que ya tenemos estructurado el árbol de almacenes que nosotros tenemos ubicados dentro de la empresa. Aquí aparece la información relevante de lo que se está generando, el documento, el artículo, el almacén, la cantidad que estamos ingresando, y abajo nos va a aparecer un grid en el que nosotros podemos seleccionar la localización y la cantidad de piezas que vamos a mandar para allá. Para nuestro ejemplo, nosotros ubicamos la primera localización con 25 piezas
y la segunda localización con 25 piezas. Vamos a dividir la mitad en dos localizaciones diferentes. Actualizamos el dato y le damos OK. Para continuar ya con la creación del documento, revisamos el precio de la unidad, el descuento si lo hay, el total del documento, la fecha de contabilización y lo creamos. Bien, una vez que nosotros ya creamos este documento, ahora vamos a ver cómo se trabaja el inventario con este tipo de localización. Vamos a la parte de inventario y vamos a ver un punto de menú en los reportes que se llama lista de contenido de localización. Si nosotros corremos este reporte, lo que vamos a ver es que tenemos aquí, por ejemplo, mapeada la lista que nosotros generamos en la entrada de mercancías. Nos dice cuál es la localización, el mismo número de artículo aparece y son de alguna manera pues las 50 piezas que nosotros realizamos. Seleccionamos ambas y lo que vamos a hacer es ya contabilizar el inventario por código de almacén. Nosotros aquí tenemos este reportito como tal en el almacén 5, que es donde nosotros lo gestionamos. Le podemos poner precio, inclusive modificarlo, algo que no se podía en la versión anterior. Y bueno, una vez que ya lo tenemos como tal parametrizado, lo podemos vender. Vamos ahorita a ver ya la parte de una factura de clientes. Si nosotros seguimos el flujo, hacemos la orden de compra, seleccionamos a nuestro cliente, seleccionamos también las fechas de contabilización, de entrega y vencimiento, y bueno, ubicamos el mismo artículo que acabamos de comprar. Si nosotros nos fijamos aquí en el ejemplo, nosotros metimos 50 piezas, pero vamos a vender 30 piezas nada más. Nosotros creamos como tal el documento. Al fin de cuentas no afecta tanto porque nada más es una orden de venta. Cuando nosotros hacemos el siguiente documento, vamos a ver ahora sí la gestión del inventario. Algo que soporta la parte de lo que es las posiciones o las localizaciones es el proceso de pick and pack. Una vez que nosotros abrimos este punto de menú, seleccionamos por ejemplo los rangos de fecha en los que se contabilizó este documento. En este caso pues nos muestra este que nosotros acabamos de generar. Esta ventanita como tal nos muestra la información relevante, ¿no? El tipo de transacción, el número de documento, el número de socio de negocios, los artículos que se gestionaron para este artículo. En este caso nada más se vende uno, por eso hay una fila nada más, la fecha de vencimiento y bueno, el almacén en donde se va a sacar, que en este caso son 30 piezas. Y lo que hacemos es presionar el botón Release to Pack List con la finalidad de sacar el wizard que nos va a permitir seleccionar de cada localización determinada cantidad para completar las 30 piezas. Bien, aquí yo selecciono la localización, presiono el botón Next y Next también para poder continuar con el wizard. Aquí dejamos las parametrizaciones, digamos ya por default. Como nosotros abrimos este botoncito, este asistente, desde la orden que nosotros generamos, pues ya nada más nos va a aparecer esta lista de recomendaciones sobre esta orden, ¿no? Aquí nos dice que podemos hacer 2 recolecciones. Como son 30 piezas, exceden en una localización 25 y en la otra tenemos que agarrar 5, bueno, pues ahora sí vamos al botón Release para poder seleccionar justamente ese inventario. Igual volvemos a sacar una orden de pick, seleccionamos aquí y vamos a darle clic al número 1 para poder listar cuál es la recomendación y de dónde vamos a sacar estas piezas. Tiene el número de recomendación, la fecha, el usuario que lo está realizando, el estatus en el que está esta recolección y bueno, si ustedes se fijan en la columna de picker,
Aquí nosotros seleccionamos que de una localización queremos las 5 y de otra queremos las 25. Del que elegimos 5 nos va a mostrar aquí las 20 piezas disponibles. Ahora la forma de crear ya el documento como tal puede ser manual, la entrega o en automático, o puede ser inclusive manual en la factura. Si nosotros seleccionamos manual, lo que va a hacer Business One es que nos va a abrir la ventanita en caso de que nosotros queramos modificar alguna información. Si abrimos la localización, aquí ya nos va a dar un resumen de cómo se está gestionando la recolección de las 30 piezas que yo voy a vender. También nos maneja el estatus del stock, que son las 20 piezas disponibles que hay en la segunda localización. Bueno, una vez que nosotros corroboramos la información, creamos el documento. Si no queremos modificar absolutamente nada, entonces lo único que vamos a hacer es crear en automático y listo. Terminamos con esta ventana y le damos OK. Lo de allá, ahorita te digo cuál. Lo del escáner. Como tal, este es un manejo más complicado de almacén que nosotros tenemos, pero que de alguna manera es muy útil cuando nosotros tenemos varias localizaciones y no podemos manejarla. A lo mejor nosotros lo que hacemos hoy en día es gestionarlas a través de diversos almacenes, ¿no? Generamos ubicaciones por almacenes y ya al final del día tenemos una lista de almacenes que ya no podemos manejar. Aquí nos da Business One en esta versión una localización o una forma de utilizarlo más compleja. Si vamos ya al resumen de esta parte de las ubicaciones, tenemos como mejora que la configuración de las localizaciones es automática para las entradas y salidas de mercancía. Es decir, no nada más en los documentos de marketing, ventas y compras que genera, sino también en las de inventario. La gestión de pick y embalaje soporta esta funcionalidad. Las reglas de las ubicaciones que nosotros vemos en la nueva columna ingresada en los documentos también aplican a los artículos que se gestionan por lotes y por números. La parte de las transferencias de inventario soportan esta funcionalidad, no nada más las entradas y salidas. La funcionalidad aplica para documentos también de artículos de producción y de recibo de producción. O sea, realmente está manejando todo el ciclo de inventario que nosotros tenemos de Business One. También lo soporta el conteo de inventario y el código de barras. O sea, esto es importante porque hay mucha gestión de algunos de nuestros clientes que manejan puntos de venta y que, bueno, pues la va a poder soportar. Habría que validar nada más si el punto de venta lo soporta. Como tal, una vez que nosotros tenemos un manejo ya de alguna manera complejo en la parte de las localizaciones, vamos a poder identificar estas contabilizaciones y ese manejo de documentos a través de 3 reportes. Estos son lista de ubicaciones, lista de contenidos y lista de contabilización de inventario. Aquí vamos a poder ubicar 2 ventanitas de estos reportes en donde nos da información de la localización, el artículo, la cantidad que se está manejando, si se manejan series o lotes, también se presenta aquí en el desglose. Hay muchos beneficios respecto a esta parte de las ubicaciones. Yo creo que son de las cosas más significativas de esta nueva familia de Business One. Lo que nos permite es optimizar el movimiento de stock definitivamente desde que lo está manejando un solo usuario y a través del sistema. La rapidez de procesamiento de pedidos nos va a facilitar la ubicación y los diferentes requerimientos del proceso de picking. Antes no todas las empresas gestionaban el picking para poderlo trabajar en los documentos de marketing. Con esta nueva integración ya se puede utilizar. Se aumenta la eficiencia en el conteo de inventario, se reduce el tiempo del picking, se mejora el reabastecimiento de los artículos, ya el manejo de los artículos de alguna manera reservados que están en determinado almacén ya puede ser más sencillo y pues también se visibilizan todos los niveles de inventario que nosotros tenemos ya mapeados en Business One y bueno, se minimiza el riesgo potencial del inventario, ¿no? Que tengan que mover a través de traspasos los
los diferentes artículos que tenemos para poderse vender. Aquí ya nada más se seleccionan las localizaciones y listo, un solo usuario lo vende. El tiempo real de las provisiones pues también ayuda a tomar las mejores decisiones cuando ya vemos que la disponibilidad del artículo es baja. Otra de las mejoras importantes que estábamos esperando en esta versión es el manejo de múltiples unidades de medida. Tal cual como la funcionalidad de archivos fijos, es de un manejo bastante complejo, por lo cual también va a haber una sesión remota para poder explicar a detalle cómo se manejan las unidades múltiples. Y bueno, vamos a hablar de esta nueva funcionalidad. Nos permite ya configurar diferentes grupos de unidades de medida, y esto pues con reglas de conversión entre unidades de medida y las unidades de medida alternativas, pero ya dentro de los grupos. Los grupos de unidades de medida utilizadas en los datos maestros de artículos también se pueden modificar en los documentos de marketing y en los documentos de inventario. Las unidades de medida se pueden manejar ya por defecto para compras, por defecto para ventas y por defecto para inventario, y se puede manejar también una conversión automática entre otras unidades que aplican al procedimiento de transacción. Es decir, cuando los estamos vendiendo, a lo mejor compramos el artículo en una unidad de medida y lo vendemos en otra unidad de medida diferente. Para un artículo que utiliza varias unidades de medida, también se pueden definir diferentes códigos de barra y distintos precios en cada una de sus unidades de medida. Aquí va a desatar algo bastante interesante porque también vienen unas mejoras bastante significativas con respecto a la lista de precios. Y bueno, vamos a empezar a listarla. Se asigna una lista de precios también a un grupo de socios de negocios. Ahora nos permite definir precios en varias monedas para la lista de precios específica y para una lista de precios especiales. ¿Qué significa esto? Si nosotros abrimos en Business One una lista de precios y nosotros la expandimos para poder actualizar los precios de nuestros artículos, vemos que le podemos poner a lo mejor que vale 10 pesos mexicanos, a lo mejor vale, no sé, $10 canadienses o $10, ¿no? Norteamericanos. O sea, podemos definirle dependiendo del número de monedas, pero solo un precio. Ahora lo que nos permite es definir varios precios en varias monedas para un artículo en la lista de precios. ¿Qué significa esto? Que ingresaron varias columnas a la lista de precios. Bueno, también se definen los precios especiales para distintas unidades de medida de artículos, y también se define lista de precios como activas o inactivas. Antes lo único que se hacía era tener listas de precios, y para mantenerlas inactivas lo que se hacía es que se puedan eliminar o se quitaban en automático del dato maestro del socio de negocio, para que la gente o nuestros usuarios no pudiera hacer uso de ellas. Ahora se inactivan, y como los datos maestros dejan de aparecer en la selección de los datos maestros del socio de negocio. Otras mejoras de las listas de precios es que cuando nosotros utilizamos la función de grupos de descuentos, se puede realizar que se definan los grupos de descuento para todos los socios de negocios, o podemos hacer para grupos de clientes o para grupos de proveedores. Antes era la lista de precios como tal y todas aparecían en los datos maestros, no importa el rubro que estuviera seleccionando, ¿no? Clientes, proveedores. También podemos definir descuentos para algunos artículos específicos dentro de la misma lista de precios, y podemos definir variables de descuento según las cantidades compradas. O sea, ya hay algunas reglas que podemos marcar en ese aspecto. También podemos definir grupos de descuento como activos e inactivos, o sea, conforme se vaya realizando la jerarquía de lista de precios, les podemos ir poniendo disponibles a nuestros usuarios, y podemos definir ya controles de descuento tanto por socio de negocio como por artículos. Y ya podemos asignar varios descuentos de los que ya tenemos parametrizados. Bien. Antes nosotros en las versiones que manejamos de Business One teníamos un recuento de inventario un tanto cuanto simple. Nada más constaba de 3 pasos. Contabilizaba yo de manera física mi inventario y había una pestañita en donde yo lo podía contabilizar manual. Antes era esto tedioso, por eso se dio en algún webinar pasado la opción de poderlo cargar de manera masiva por Data Transfer. Y bueno, de ahí se pasaba ya a la revisión para ver si realmente lo que habíamos contado era correcto, las diferencias,
y se pasaba una tercera ventana en donde nosotros podríamos ya generar el ajuste digamos, el ajuste contable del inventario respecto a lo que nosotros contamos. Ahora, en la parte del recuento de inventario hay nuevas mejoras. Nosotros podemos proveer documentos para ingresar y gestionar el recuento de inventarios de contabilización de inventarios. Es decir, podemos meter algún documento que nosotros preparamos y ya lo cargamos directo a Business One. Podemos congelar artículos de recuento. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un recuento de inventario, lo que tenemos que hacer es sacar una lista de artículos y empezarlos a eliminar o empezarlos a borrar, y tenemos que ser muy cuidadosos para poderlos cargar a Business One, porque podríamos equivocar las cifras y podríamos viciar el conteo del inventario. Ahora podemos congelar esos artículos y ya no van a salir en nuestra lista de conteo. Eso es muy valioso para la parte del recuento de inventario. Registrar los resultados del recuento y la variación por documentos de inventario también diferentes. O sea, si nosotros empezamos a tener varios conteos físicos, generalmente la mayoría de las empresas usan 1, 2, 3 conteos antes de subirlos a Business One. Cuando nosotros vayamos mapeando esos resultados, vamos a tener, vamos a poder registrar la variación que hay entre cada uno de esos conteos. Se mejora la función del ciclo de cuenta para permitir la continuación del proceso del ciclo en cuanto a alertas de recuento y recomendaciones. Nos permite también recontar números de series y de lotes exactos, y soporta el recuento de inventario por ubicación. Es decir, si ya tenemos como mejora que tenemos un desglose, un árbol de ubicaciones para nuestros almacenes, pues ahora nos va a permitir en el asistente seleccionar qué ubicación es la que estoy contando sin necesidad de seleccionar todos los almacenes, ¿no? O sea, nos desglosa el arbolito como tal. Bueno, entre las últimas mejoras es proveer informes de recuento de inventario que nos permiten ya consolidar y analizar los documentos existentes de recuento de inventario. Este es un punto de menú que era pedido por la mayoría de los clientes, porque siempre querían ver un reporte de lo que se había contado antes de generar la contabilización y cómo se podía generar inclusive esta contabilización. Querían analizar el informe antes de generarla, ¿no? Entonces este reporte nos va a servir. Nos provee otro informe también de panel de recomendación de recuento de inventario, y bueno, provee algunos documentos para registrar y gestionar los saldos de apertura de inventario, y también recuentos por unidad de medida. A lo mejor tenemos 2, 3 unidades de medida por artículo, y también nos lo va a permitir contar en diferentes grupos. Bueno, vamos a pasar ahorita a lo que es ya el reporteo y el análisis en cuanto a las mejoras. El reporteo por excelencia, Crystal Report. Lo que tenemos aquí es que está incluyendo el Crystal Report 2011 y Crystal Report Server 2011 Integration. Las mejoras que hay respecto a la parte de Crystal es que se pueden visualizar los informes de Crystal que están diseñados ya en 2011, antes teníamos limitantes de versión, y se pueden ya visualizar en esta parte lo que llaman reporteos visualizados de Crystal Report. Cuando se abre un informe de Crystal Report para poderlo manejar o manipular en Business One, siempre se abre el diseñador de Crystal Reports para 2011. Se carga el sistema también los informes de Crystal ya definidos por el usuario en Business One, los que están definidos en el Crystal Server 2011, se obtiene vista previa de los informes cargados en SAP Business One, y nos permite también visualizar y compartir los URLs de Crystal Server de los informes que ya teníamos cargados en Business One. Esto es más que nada para la gente que está generando los reportes, ¿no? En el área del sistema. Mejoras en la parte de la factura electrónica, pero digamos a nivel configuración. El soporte que es multilingüe ya para la factura electrónica permite que los usuarios también ingresen textos de traducción en el diseñador de factura electrónica. Esto es cuanto al mapeo de los campos. Y nos permite exportar también traducciones de archivos CML o CSV. Algo que es sumamente importante y que estamos esperando también de esta versión es mejoras en la infraestructura. Tenemos soporte a 64 bits para Business One. ¿Qué estaba pasando, por ejemplo, con Business One en las versiones que tenemos? Es que muchos que trabajamos en la versión 8.8, 8.81 y 8.82 estábamos notando
Estábamos notando bastantes crash en la parte de la ejecución de cualquier documento de marketing, inclusive al abrir Business One. Y bueno, eso era también mucho de lo que es la limitación del sistema operativo con el que estaba diseñado Business One. Se diseñó para arquitecturas de 32 bits. Cuando teníamos un volumen de información bastante grande en cuanto a operación, bastante facturación, siempre había crash. Entonces, ahora que estamos trabajando con Business One, con una infraestructura de 64 bits, también se modifica la estructura de Business One, de los add-ons que manejan factura electrónica, Outlook Integration, el Star Alone, el Data Transfer y el Stream Pacer, pues también se van a ver beneficiados con esta estructura. El cliente de Business One también ya puede correr a 64 bits, utiliza de hecho la memoria disponible del equipo para mejorar el rendimiento y evitar los crash. Y bueno, hay un mejor procesamiento vía DI API a 64 bits. Esto nos sirve para las personas que utilizamos cargas masivas a través de Data Transfer. Siempre hemos sabido que Data Transfer es ágil, pero pues ahora con el desarrollo de Data Transfer a 64 bits va a ser mucho mejor. Los beneficios que tenemos aquí es que soporta transacciones ya de alto consumo de memoria, con la memoria de las actualizaciones de las bases de datos, los informes de revalorización, que son de los más pesados para correr, mayor caché y un mejor rendimiento, especialmente cuando se ejecutan informes que consumen muchos recursos, que son los informes financieros. También mejora la habilidad de la integración con aplicaciones de 64 bits como lo son Office. También para exportar los documentos se tardaba bastante la aplicación. Lo que trae como beneficio máximo es que resuelve algunos incidentes de cierres inesperados, lo que platicaba al principio, y esto de cierres inesperados de sistema debido a que los problemas de memoria del equipo pues estaban impactando. Bien, vamos a hablar un poquito de la parte de la configuración que nosotros tenemos como parte de la seguridad para poder manejar Business One. En la versión de la familia 8.8 se incorporó un botón de seguridad para poder migrar y para poder de alguna manera instalar algunos aplicativos de Business One que tienen la funcionalidad que se llamaba Big One Site User. El Big One Site User lo que nos permitía era controlar todas estas actualizaciones. Cuando nosotros generábamos una instalación nos pedía esta parte. Y lo que hacíamos era, en las primeras versiones no se podía cambiar, se tenía que reinstalar la aplicación, pero ahora se podía resetear ya en las últimas versiones 8.81 y 8.82 con el Configure Security. Se puede actualizar este password. Ahora lo que se hace es que se incorpora el System Landscape Directory, que es una página donde podemos nosotros gestionar este password. Este nuevo servicio nos permite gestionar como está la seguridad y la administración de nuestro servidor. Y el servicio es añadido a la instalación del servidor de licencias, o sea, en el License Manager que tenemos en la barra de estado del sistema operativo, y lo que reemplaza ya el procedimiento de seguridad actual. O sea, ya esa ventanita ya no va a existir como tal. Se abre una página como vemos aquí abajo, para poder actualizar y gestionar todas esas opciones, y ya se convierte como tal en un ambiente centralizado. Seguimos trabajando con esta pestañita, por ejemplo, hay opciones de inicio de sesión de Business One, la podemos gestionar aquí, inicios de sesiones con las credenciales del usuario, que es como siempre hemos trabajado, metemos el usuario, metemos la contraseña y trabajamos. Ahora podemos también enlazar cuentas de Windows de usuario con el usuario de Business One y posteriormente ya iniciar la sesión de Business One con credenciales del dominio de Windows inclusive. Esto nos va a permitir trabajar mejor. Otra cosa que nos permite es enlazar las cuentas de Windows con el usuario de Business One, seleccionar la casilla de inicio de selección con el usuario de dominio. El sistema no nos va a solicitar ya las claves de acceso y ya no se mostrará ninguna ventana de inicio de sesión de Business One. Lo que va a hacer es que Business One inicia directo con el usuario y la última sociedad seleccionada. Esta es una opción que nos da cuando trabajamos, por ejemplo, con pocas sociedades, pero sí hay que tener cuidado con esta opción porque tenemos empresas que trabajan con varias razones sociales. No me convence.
Vamos a ver las partes de extensibilidad. Esto es generalmente para aquellas personas que desarrollan. Hay mejoras en la DI API, se mejoró el acceso del campo de usuario en los nuevos documentos. Nos permite mejorar también en la reconciliación externa. Y bueno, ya hay más información disponible sobre lo que es el Development Kit. Es, digamos, un paquete para poder desarrollar dentro de Business One. También hay mejoras en la interfaz, ya se fijan columnas de una matriz, se graban parametrizaciones de formulario de manera explícita y se refactorizó la parte de los eventos a nivel objeto. Hay una parte que se llama SAP Business One Studio que fue incorporada en esta versión. Y bueno, esto es para Microsoft Visual Studio con nuevos entornos igual de desarrollo integrado. Hay otra parte que se llama Workflow en Business One, que lo que nos permite es generar, como si ustedes lo pueden ver en la pantalla, flujos de trabajo que en Business One se pueden ya visualizar y que inclusive se pueden incorporar, por ejemplo, a cada uno de los usuarios que está trabajando en el sistema. Esto también es bastante interesante y de esto va a haber una tercera sesión también para poder ampliar de cómo manejar la funcionalidad ahora en esta nueva versión. El ciclo de vida de producto. La parte de lo que es Business One en la familia 9.0 nos permite ya trabajar con un wizard de upgrade bastante claro. Inclusive aquí es importante mencionarlo. Cuando nosotros migramos siempre hacemos referencia a un documento de requerimientos de software y de hardware. Y bueno, este documento nos permite visualizar si la migración va a ser de alguna manera transparente o tenemos que invertir en equipo. Si no deseamos invertir en equipo, lo que tenemos que hacer es utilizar el wizard con ventanas de instalación de 32 bits. Todavía lo sigue manejando para que el impacto de la migración no sea tan grande. Si nosotros ya contamos en la empresa con equipos a 64 bits, ya podemos seleccionar en esta ventanita precisamente esa opción. Es lo que nosotros llamamos las opciones avanzadas para las actualizaciones. Si nosotros queremos actualizar y estamos en los pasos de configuración del asistente, lo que nos permite es guardar automáticamente esos pasos, los podemos cargar y definir otra vez ajustes para poder llevar a cabo el proceso. Otra cosa que nos requiere que no se requiere es la autenticación del test o la preactualización como lo veníamos haciendo con los wizards anteriores. Y bueno, pues ahora los servicios de Business One se van a detener automáticamente al ejecutar el proceso de actualización. Mucha gente no sabe que cuando nosotros actualizamos Business One, aparte que ya deben de estar los usuarios desconectados y nadie trabajando en Business One, los servicios se tienen que bajar. Por eso el asistente en la familia 8 siempre nos manejaba una ventanita en la cual nos decía que habría que bajar los servicios y todavía nos preguntaba si los podía bajar, como dándonos la oportunidad de sacar a todos nuestros usuarios. Bueno, ahora como protección, el wizard ya lo que hace es bajarlos automáticamente. Es como cuando cambiamos de la versión 2007 a la 8.8 que nos decía, si queríamos hacer un respaldo, todavía nos preguntaba, ahora no, ahora porta el respaldo. Bueno, aquí en esta versión se porta la baja de los servicios. Como bien saben, todos los servicios de soporte de tercer nivel tienen que ser suministrados por una plataforma de soporte remoto, que es a través del RSP. Esta versión ya está manejando lo que es el RSP 3.0. Entonces, cualquier parche de la versión 3.0 del RSP es diferente al parche de Business One. Lo que nosotros estamos trabajando como mejoras del RSP y que en breve también les estaremos contactando para poder configurarlo y correr el reporte del System Status Report, nos trae creación de tareas basadas en plantillas con un mínimo de información a configurar. O sea, ya es más fácil el uso o la administración del RSP. Esto es para poner en funcionamiento los reportes que nosotros necesitamos agilizar o activar para que esté en constante monitoreo la revisión tanto de inconsistencias de la base de datos como de procesos de negocio, ¿no? Algo que pudiera causar algún conflicto dentro de la operación, pues tiene que estar notificándose
tanto al administrador del sistema como al partner como al proveedor. Otra cosa que se hizo es cambio en la configuración utilizando las herramientas soportadas. Es decir, ya hay scripts vía DI para ejecutar el PowerShell, ¿no? Para agilizar el proceso de negocio también. Ahora es más fácil de configurar, es una solución que nos permite generar copias de seguridad, pero ya más flexible. Antes solo nos generaba copias de seguridad en las versiones anteriores de RCP, ya. Ahora nos permite seleccionar copias de seguridad por efectos diferenciales, copias de seguridad completas, etcétera. Y bueno, otra cosa que nos tiene como mejora es que incorpora las herramientas del PreCheck o la preactualización que se descargan ya vía RCP para verificar si nuestra base de datos tiene alguna inconsistencia. Esto es, digamos, la parte técnica antes de poderla migrar. Y bueno, también nos permite la actualización de la base de datos una vez que la base de datos está lista. Es decir, que ya todos los chequeos marcaron un estatus correcto o en verde de las inconsistencias que pudieran presentarse. Información adicional. Una vez que ya sabemos qué es todo lo que maneja esta nueva familia de Business One, es importante ver qué podemos hacer para poder ya empezar a testear esta versión. Bueno, Business One ha manejado varias versiones beta, las estuvo poniendo disponibles para la gente que las quisiera testear. Actualmente ya está liberada como tal esta versión para poderse actualizar. Y bueno, hasta hace un tiempo, estábamos hablando de algunas semanas de mayo, el parche base para poder migrar o el instalador como tal estaba en PL4. Actualmente ya está en PL5, es la base para poder migrar. El instalador se está subiendo ya al FTP, para que lo puedan descargar y lo puedan instalar cuando quieran hacer un testeo de instalación limpia. Recordemos que los parches se ponen disponibles a los clientes cada 2 meses, es cuando los libera el proveedor. Actualmente el parche ya final o disponible que está para la versión 9 es el parche. Sí. Quiero comentarles algo importante para poder hacer algún ambiente de pruebas. Lo que tenemos que hacer aquí es asignar una máquina para hacer una instalación nueva o bien asignar una máquina para simular un ambiente como el que estamos trabajando en productivo y después hacer la migración. Cuando nosotros estamos haciendo la migración y hacemos una instalación nueva, lo que tenemos que hacer es descargar del portal de medios, del FTP del Centro de Soporte de Shamai, el instalador de Business One 9 en PL5. Lo instalo y actualizo al parche en el que me tengo que quedar. Si nosotros estamos haciendo una máquina de pruebas simulando un ambiente similar al que tenemos, bueno, instalamos Business One en la versión y nivel de parche en el que estamos y bajamos únicamente el upgrader del PL6. Recomendación importante. Cuando nosotros hacemos una migración, tenemos que buscar los upgraders. Cuando cambiamos de familia, tenemos que buscar los upgraders porque los upgraders son archivos que corrigen inconsistencias de migración. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Ya después, si queremos quedarnos en el último parche, pues ya seleccionamos, actualmente es el 7 de la versión 9, pues ya hacemos el brinco. Pero cuando nosotros estamos migrando nuestra base de datos productiva, tiene que ser en un upgrade. El instalador como tal está en el PL5, el upgrader PL6 es el que está ya testeado por Shamai para poder migrar. De alguna manera con las menos inconsistencias posibles, ¿no? Y es el producto, digamos, con el que trabaja ya más estable Business One. Vamos a platicar un poquito de los niveles de parches ya disponibles. Está como tal el 5, que es un upgrader, el 6, que es un upgrader, y el patch level 7, que es nada más un nivel de parches. Son correcciones ya de los anteriores. Para preparar un ambiente de pruebas, lo que tenemos que hacer es, si es una instalación nueva o un ambiente de pruebas ya simulado, una vez que hacemos o que ya tenemos la instalación de Business One, esta la tenemos que hacer con la base de datos demo. Es una recomendación para que conforme vayamos brincando en los parches que tenemos disponibles, podamos ir abriendo la base de datos sin poder poner las productivas, la que sea de demo. Verificamos la versión en la que estamos y después de que
instalamos ya esta versión con la base de datos de DemoMX. Ahora sí, subimos los parches con esa demo, restauramos las productivas, migramos las bases de datos productivas y ya estaríamos trabajando en la versión 9.0. Cuando nosotros levantemos nuestro ambiente de pruebas, algo que tenemos que hacer es revisar dos cosas. Primero, la parte técnica, que es el upgrade, que no traiga inconsistencias. Si trae notas o mensajes o errores, hay que levantar tickets inmediatamente en el centro de soporte de Shamai con las pantallitas de los mensajes de error y con los logs para poder ver cuáles son las afectaciones que tiene la base de datos y nosotros podamos decidir si es escalable al proveedor o ya hay solución documentada que nosotros nada más tengamos que proporcionarles para que ustedes ya apliquen y corrijan el error. Esa es la parte técnica. La parte, digamos, funcional que debemos revisar es, una vez que esté instalado ahí, coordinar a actividades o responsables de área para que puedan revisar el proceso de negocios, es decir, la creación de documentos. La gente de compras que cree su cotización, su pedido, su entrada de mercancía, su factura, y la gente de ventas que haga lo mismo, la gente de inventario también que corra toda su proceso de negocios. ¿Qué es lo que tienen que revisar? La creación de los documentos, la parte de búsquedas formateadas, la parte de campos de usuario, lo que es el funcionamiento adecuado de los reportes, tanto normales de Business One como los que son personalizados y los desarrollos a la medida. Aquí ya no sale, pero también hay que revisar la parte de los add-ons. Otra recomendación que les hago, no podemos migrar a la versión 9 sin antes haber validado los add-ons de terceros que nosotros tenemos. Muchos de los add-ons de terceros se están actualizando constantemente y están testeando las nuevas versiones y parches de SAP, pero algunos no logran de alguna manera ir a la par de Business One. Entonces, es importante checar con el proveedor de tercero cuál es el último parche al cual está liberado y en ese nos vamos a tener que quedar para que no prescindamos de los add-ons de terceros, en este caso factura electrónica o los de inventarios que son los más, digamos, más impactantes para la operación. Y bueno, otra recomendación también. Es importante que nosotros consultemos este documento que se llama permítanme un segundo. Este documento que se llama requerimientos de software y de hardware para poder realizar la migración de Business One. Necesitamos revisar muy bien los sistemas operativos. Voy a tratar de subir un poquito la vista. Los sistemas operativos. Este documento constantemente se está actualizando. Es importante que para las máquinas cliente, para el servidor, la plataforma de base de datos, estemos consultando este documento. Por ejemplo, aquí sí soporta ya la versión 9 para el servidor como tal, el Windows Server 2008. También soporta el 2008 R2 para aquellas personas que no quieran actualizar el SQL, el sistema operativo como tal. Windows 7 sí lo soporta hasta el tercer Q. El tercer Q estamos hablando ya en este periodo, es decir, los últimos parches, que es el parche 6 y 7, está soportado ya para esta versión de la 9.0. En la parte de los clientes, este es bien importante. Windows 8, muchas personas lo quisieron instalar y marcaban cualquier cantidad de errores que no estaban soportados. Actualmente ya se soporta para 32 bits y 64 bits, pero única y exclusivamente cuando estamos hablando de Windows 8 Pro Edition o Windows 8. Ajá. Las otras versiones del sistema operativo de Windows 8 o los otros releases no están soportados. En ese momento el proveedor no acepta ninguna escalación. En la parte de las bases de datos, por ejemplo, para la versión 9, única y exclusivamente corre con Microsoft SQL 2008. Ya los que tienen 2005 van a tener que migrar. Y bueno, la lista de requerimientos de hardware, eso ya se los voy a dejar en el documento para que ustedes lo revisen, porque bueno, también depende obviamente del número de usuarios, del número de add-ons y el número de transacciones que tengan para poder trabajar.
En el FTP, aparte de la presentación, va a estar arriba la parte de qué es lo nuevo para esta versión. Aquí van a estar listadas tal cual las novedades. Hay que tener nada más cuidado en revisar cuáles son las que aplican para nuestro país. Hay muchas que no están liberadas para esta tropicalización. Bien, vamos a regresar a la presentación. Si ustedes quieren consultar información de este producto como tal, les dejo esta página, que es, ustedes le pueden cambiar al servidor 2009, 2010, 2006, para que puedan consultar esta información. Aquí como tal está todas las guías de uso de todas las versiones del producto como tal, y bueno, pueden autenticarse en el Customer Portal con su S-Number, que si no lo tienen hay que solicitarlo al centro de soporte para que puedan ya bajar alguna de esta información y documentarse respecto a las guías de usuario. Como tal, también en el portal está la guía de administración, que ahí viene descrito paso a paso, inclusive las ventanitas del wizard, para que ustedes puedan hacer una migración o una actualización de pago. Muy bien. En este momento, pues como tal, hemos presentado ya las mejoras de Business One en esta familia y queremos abrir la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien me pueda ayudar a abrir los micrófonos para todas aquellas personas que quieran comentar algo o tengan algunas dudas, las puedan externar. En este momento, yo imagino que lo más seguro es que se van a desasignar porque pues, es como decirle, deja, suelta eso, te agarra otra, ¿no? Encuentro una ventana. En donde dice, por ejemplo, te dio el licencia, te lo voy a poner, dice, no le tengo que decir que explorar, ¿verdad? Ni nada. O sea, este viene un botón que dice explorar y no tengo que hacer nada. Pues aquí, entrando, se me acordó una demo que tenía, pero se me acordó una presentación que iban a hacer un proveedor de... Pues ya entre tarde, ya terminando. Y le doy a actualizar. Están en el chat si ya pueden hablar, si alguien puede hablar o alguien tiene una duda o si tienen el micrófono cerrado. 30, son las 12:37. Para avisar que lo puedan deshabilitar por si alguien tiene que comentar algo. A ver, un segundito, por favor. Ok, ahora tenga tu contacto, por favor. Ok, me dicen que ya abrieron los micrófonos, pero yo todavía no escucho a nadie. Déjenme ver. A ver, ¿me escuchas, Nancy, ahora? A ver. ¿Sí? ¿Me escuchan? No sé si alguien me escucha por ahí. Listo, ya los escucho a todos. Disculpa que no cerrada los micros. Ya, ok. Vamos a empezar con las preguntas. Voy a empezar con las que tengo aquí en el chat y después continuamos con las que tenemos listas. Aquí Orlando nos está preguntando si es necesario migrar el SQL de la versión 2005 actualmente. Sí, sí es necesario. La única versión soportada, como lo vimos al final de la presentación, es 2008 o 2008 R2. Aquí está. Alessandro, para instalar los clientes lo mínimo que soporta es Windows Vista y XP. ¿Quedan fuera? Sí, sí quedan fuera.
Y podemos trabajar ahorita, digamos, más estable es con 7. Carmen nos pregunta, ¿hay algún documento para los pasos de la migración? Sí, de hecho también mi compañera Gabriela Arana hace unos meses hizo una presentación de cómo migrar o cómo actualizar, y está disponible en nuestro portal de medios. Si no tienen acceso al FTP, por favor, avísenos para poderles pasar los datos del usuario. Eso es como tal un video, digamos es más explícito, pero si quieren un manual oficial, la guía de administrador Carmen, para la versión 9, que también la vamos a subir ahí donde está la sesión, puedes consultar. Viene una sección para migrar y una sección para el parche. Bastante explícita, viene en inglés nada más, pero no más que con las compartes. A ver, vamos a hablar ahora con... De nada, Carmen. Manuel Llanera. ¿Dónde puedo ver esta presentación? En línea, se va a subir al portal de medios. Igual, si gustas escribir a tu Manuel para que te puedan dar de conexión, adelante. Armando Negrete nos pregunta, en la parte de cotizaciones, ¿es necesario dar de alta a los proveedores y productos a cotizar? Sí, esa opción no se modifica. De hecho, a lo mejor, muy probablemente te refieres al documento que se incorporó, ¿no? Antes de la cotización, porque de hecho el documento de compras que se incorporó es previo a la cotización, que es una solicitud de compra. Y sí hay que darse de alta porque curiosamente son los documentos o los artículos que... hay por ahí alguien en la sala que tiene sus abiertos. Si no vamos a hablar, les pediría de favor que lo cierren para seguir respondiendo las preguntas que nos hacen los compañeros. ¿Me podrían repetir el mínimo sistema operativo para los clientes? Windows 7. Windows 7, y de hecho les comparto aquí el documento como tal. Requerimientos de software y hardware. Voy a poner un poco en pantalla para que lo puedas ver. Aquí voy a subir el si ustedes se fijan, para la versión 9, los únicos que están soportados como tal, Windows 7 y Windows 8. Ok, vamos a regresar entonces al chat. Ignacio Maldonado, ¿qué pasa con el add-on del XL Report? Ok, para esta nueva versión, el mismo XL Report se sigue manejando como add-on, hay que descargarlo también, pero sí nos permite trabajar con él todavía. La idea que tenía la familia, por ejemplo, la 8.8, era ya de dejar el uso del XL Reporter y trabajar propiamente con lo que es Crystal Reports. La idea para performance y para mejor presentación de los reportes es seguir utilizando Crystal, pero si no se puede, todavía puedes trabajar con los XL con el nuevo add-on. Inclusive, no lo teníamos comentado, pero lo vamos a subir al FTP para que lo puedan descargar y en su ambiente de pruebas puedan también testear estos reportes. Orlando, ¿se puede actualizar a la versión 9 desde la versión 882 PL7? Sí. Sí se puede actualizar. De hecho, he de comentarles, la versión ahorita soportada, mínima soportada por el proveedor, es la versión 882. Cualquiera de sus partes puede migrar directo a la versión 9. Ya la versión 8.8 y 881 están fuera de mantenimiento. O sea, sí están soportados por Shamai como tal en cuanto al proceso de negocio, en cuanto a algunos errores, pero ya cuando se tenga que escalar a un soporte de tercer nivel, ya no es posible, hay que migrar. Martín dice, a nivel funcional,
no ha habido mejoras en otras áreas, por ejemplo, producción, compras, utilización de contratos, calidad, etcétera. En la parte de producción, no, sí hay unas mejoras pero para otros países, y la verdad es que en la parte de compras, ¿te acuerdas que habíamos mencionado en la presentación que compras es similar y que se manejó como mejora es la incorporación de la solicitud de compras, pero de aquí fuera no hay mejoras. Martín, bastante era por la parte del performance, todo lo que la vamos a hacer para poder incorporar en esta nueva versión. Alessandro, ¿para cuándo está programado los temas de activo fijo y ubicaciones? No tenemos fecha, pero lo vamos a hacer llegar, muy probablemente estén para noviembre. Va a haber comunicados, Alessandro, del centro de soporte. De igual manera, Alessandro, si no te puedes incorporar a la sesión en las fechas, como tal, te grabas la sesión para que la podamos poner disponible en el FTP para cualquiera que pueda contactar. ¿Cuál es el portal de medios? Es lo que llamamos el FTP del Centro de Soporte de Shamay. Ahí hay información relevante de los webinars, de las sesiones de conocimiento, de parches, instaladores, documentación del producto en sus diferentes versiones. Otra pregunta de Armando Negrete. En la parte de costos o precios de entrega, ¿sabes si se pueden cancelar o agregar más entradas de precio de entrega ya creado? Si se pueden cancelar, no. Si se pueden agregar más entradas de precio para la entrega ya creado, no. Esa parte se maneja como tal igual. Lo único que se incorporó de precios para la entrega es la parte de jalar la factura como documento base para precio para la entrega, pero los demás estatus como tal, Armando, se quedan. Cristina, en la lista de precios se tienen varias monedas. ¿Cuál es la que deba de tomar la factura? Esta pregunta es bastante interesante, Cristina, porque a veces cuando estamos creando los documentos no nos fijamos que abajito del nombre del socio de negocios, de su RFC y su moneda, que es la cabecera del documento, ahí como tal está la columna de la moneda del socio de negocios. Si nosotros estamos manejando una configuración de multimoneda, podemos seleccionar, como lo vimos en el ejemplo, a lo mejor moneda canadiense. Bueno, pues la que va a tomar es esa. Inclusive esa parte la podemos ir gestionando, porque si tú te fijas, cuando tienes la parte en dólares, pero en la lista de precios tienes nada más asignado el actual. Sí, todo bien. Los pesos, pues se tomaba el que tenías mapeado, pero ahora sí te lo va a seleccionar conforme a la moneda del socio de negocios que le pongas en el documento. No sé si me expliqué, Cristina. Sí, pero si tienes multimoneda, ¿te dejas cambiar tú la moneda o cómo aplicaría en ese caso? Si tienes multimoneda en el socio de negocios, sí, cuando tú abres Business One, déjame ver en la presentación para que sea más claro. Dame un segundito. A ver, a lo mejor aquí lo podemos ver un poquito. Mira, si tú te fijas en este documento, Cristina, y todos los estudiantes, si se fijan, esta es la cabecera del documento como tal. Hay un campo que se llama moneda en la que se está gestionando el documento. Si tu socio de negocios nada más tiene moneda local, aquí te va a aparecer inhabilitado este campo y te va a poner, por ejemplo, si la moneda local es pesos, te va a poner pesos y no hay opción. Te toma precios y todo como pesos. Pero si tiene multimoneda, este campo se habilita y se pone en blanco como aquí. Cuando tú le selecciones, vas a tener la oportunidad de decirle qué moneda quieres trabajar. Si tienes varias monedas, definidas dólares, pesos, dólares canadienses, en este momento aquí te pones dólar canadiense
Bueno, aquí la moneda que se jala es la que tiene el dólar canadiense. Ok, gracias. Sí, de que Cristina. Esta parte es la que nos permite gestionar la moneda mandatoria, ¿no? La idea es que en las listas de precios las tengas de ti. Vamos a ver. De Cristina, Ignacio, no, Orlando. Si los datos maestros no tienen documentos en proceso, si ya se contabilizaron, ¿se pueden borrar? No. Recordemos que la integridad de un RP como tal es justamente esto, guardar la información y los históricos y no eliminar nada para que la información no se quede como volando. Entonces, se puede contabilizar, pero así sea un centavito el que esté ya registrado en Business One, eso hace imposible que el documento sea de alguna manera candidato a eliminarse. Se tiene que bloquear, tiene que activar, pero no se borra. Lo que sí había, inclusive la mejora de la familia anterior, era un asistente para la eliminación de datos maestros. Si ustedes se fijaban, en Business One, dabas de alta los datos maestros, te equivocas, pero no le has contabilizado nada y ya no vas a utilizar ese dato maestro, ahí se quedaba. Lo que te permitía la familia anterior, la 88, era que, ok, te equivocas, pero no tiene contabilización, te da oportunidad de eliminarlo. Ahora aquí, si lo quieres eliminar, como tal, pues bueno, ya lo eliminas y si no lo inactivas por alguna contabilización que tenga. Aunque no lo crean, esta mejora era muy valiosa porque ya no tenías a veces en las cargas masivas, por ejemplo, de los datos maestros, se quedaban ya registrados, ya lo contabilizaban, ya se quedaban registrados y cuando hacías la búsqueda de un artículo o de un socio de negocios, tenía que hacer Business One el barrido y de todos esos datos maestros, eso hacía muy lento el sistema. Entonces, el que te permitiera ya eliminarlo sin contabilización, las búsquedas las acorta y las hacemos aquí. Ok. Bueno, vamos a ver. Sí, el canal de los videos se los voy a pasar también para que los puedan bajar. Son los oficiales del proveedor. Mejor. La parte de inventario nosotros hacemos picking. No, más bien no hacemos. No hacemos picking. No hacemos picking, o sea, yo nada más hago entrega y factura. Yo veía que hacías el picking. Ajá. Y de ahí te salía la ubicación. Entonces, ¿se puede omitir ese proceso pero seguir manejando las ubicaciones? Sí, sí se puede hacer. Inclusive, de hecho, si recuerdan en la presentación, cuando nosotros generamos estos documentos, hay una columna, déjenme mostrarla, hay una columna en la cual nosotros podríamos sacar justamente esa gestión. Déjame regresarla para que nos quede un poquito más claro. Mira, esta ventanita como tal, a ver, lo voy a bajar. Mira, si ustedes se fijan aquí en la segunda imagen, este es el cuerpo del documento. En el cuerpo del documento hay una columna que se llama aquí localización. Cuando estás seleccionando, por ejemplo, un artículo, te aparece esta columna nada más la flechita normal. Entonces, en esta flechita normal, cuando le das clic sin ir al pick and path, te sale esta ventana que tienes acá arriba. Y aquí puedes seleccionar las ubicaciones que ya tienes dadas de alta y le dices el número de pies. La idea de la presentación era mostrarles la parte del pick and path que es actualmente como que muy desaprovechada, para que vean que también se puede incorporar a los documentos de marketing en la creación. Pero sin embargo, ustedes pueden gestionar esta parte de las ubicaciones directo de los documentos de marketing. Ok, gracias. De nada. A ver, ahí vamos a ver si hay alguna otra pregunta. La última versión de Windows para el server 2008 R2. Entonces, 2008 R2 para el server. Ajá. Y 2007 para los clientes. Sí, la 2007 es como es la mínima para esta versión. Ajá. Como y tal, la mínima. Ok, ¿y decías que hasta el tercer Q? El tercer Q que ya es este. Ok.
¿Sí? Obviamente el tercer Q abarca los parches 6 y 7, ¿eh? Si te quieren quedar en el parche 5, podemos tener problemas para poder echar a jalar el sistema como tal. Ok. Cristina, de todos modos este documento va a estar disponible en el FTP para que lo consulten con detalle y pueda ser de utilidad. Alejandro, si es ¿Cómo está el FTP? FTP, si los accesos no los tengo ahorita disponibles, pero si tú mandas un correo al centro de soporte, Ok. se los puedo mandar para la descarga. Ok. Sí, ¿me escuchas? La versión de upgrade es la más estable para migrar desde la 882. Ok. La más estable es el upgrade del PL6. El instalador como tal, Alessandro, es el instalador del PL5. Yo te recomiendo que hagas esa instalación, pongas tu base de datos de MX, migres al PL6 y ahora sí pongas tu base de datos productiva y sobre ese migres Business One en tu base de datos productiva. Puedo hacer el upgrade, es tomar el upgrader 6 PL6, ¿no? Así es, Alessandro, eso lo puedes hacer nada más el brinco así y listo. Alguna recomendación que nos hacían los consultores de SAP es que cuando a veces migramos de familia, es recomendable que se haga una instalación limpia, ¿no? Por si tienes algunos issues que se vienen arrastrando en la instalación de la 882. Por los add-ons terceros que se tienen instalados. Pero el brinco aquí tal cual lo platicas es el correcto. 882 PL10, el upgrade es del PL6. Armando Negrete, la última, una última. Para la migración instalo el PL5 y luego el upgrade del PL6, correcto. Con la nueva funcionalidad de documentos cancelados, este se considera como un documento fiscal. Esto tendríamos que verlo con la parte del proveedor del add-on. En teoría no, te voy a decir por qué. Cuando nosotros configuramos el add-on de factura electrónica, la cancelación o la configuración la hacen para la nota de crédito. Entonces sería muy interesante que lo testearas tú para ver si para este documento lo jala. Mi contestación al día de hoy es para migrar de la versión 881 al PL9. ¿A la versión 9? Ok, el mismo, puedes hacer el upgrade al PL6 o al PL5 y puedes visitar la versión. No hay ningún problema. Aquí el detalle es que tú corras primero el pre-check en tu ambiente de pruebas para validar si hay inconsistencias. Porque generalmente cuando se hace el brinco de una versión más bajita a la 882 hay varias inconsistencias. Yo te pediría, Ricardo, que primero hicieras este test y si sale limpio, las notas productivas no manejan errores. Alejandro, es decir, esta cancelación me genera una nota de crédito. No, Alejandro, esta cancelación no genera una nota de crédito. Lo que hace únicamente es truncar el proceso como tal de los documentos. Ya no pasas a una nota de crédito, nada más cancelas el documento. Te hace sí un asiento contable, pero nunca vas a ver una nota de crédito creada. Es solo una cancelación del proceso. Así es. De hecho, como tal en los documentos anteriores de la factura, si tú te fijas, por ejemplo, en una orden de compra, una orden de venta, tú tenías la opción de dar botón derecho y te aparecía la opción de cancelar. Y en ese momento ya el tanto tiempo parado. ya cuando decías copiar A o copiar D, ya ni siquiera aparecía, ¿no? Como tal se cierra. Pero la factura funciona exactamente igual. Se cierra y puedes pasar a una nota de crédito y tampoco te puedes utilizar en unos para ya no pagar. Es como tal una cancelación. Sí. Es un saldo, perjudican a mí. Sí, al momento alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí, Nancy, perdón, es que se escucha ruido y no te entendí la última parte de esta pregunta. Entonces, lo que estoy entendiendo solo para confirmar es que si yo cancelo una factura,
en digamos que en el add-on de facturación electrónica, lo que sería es que también fiscalmente se cancela la factura. No. Sucede fiscalmente ahí. Es que es lo que le decía a Alessandro, justamente necesitamos validar esta funcionalidad con el proveedor de factura electrónica que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque Okay. como tal es un cambio nada más de estatus, no genera ningún documento. Y la mayoría de las parametrizaciones que tienen los add-ons de factura electrónica son directas para nota de crédito y directas para factura o directas para factura de anticipo, me parece. O sea, pero este documento nuevo que se incorpora a Business One no tiene ningún link con factura electrónica, alguna parametrización adicional o alguna configuración adicional. Lo único que hace es cambiarle el estatus a la factura que estamos cancelando. Es lo único que hace. Recta contable, ¿no? Ajá, no es fiscalmente hablando, no es válido. Gracias. Sí. Gracias. Sí, de nada. Nancy. Sí. Mira, Roberto Geno tiene algunas preguntas. Okay. Que al parecer no le han sido, no se las ha, no les ha dado respuesta, no sé si quieres saber tu pregunta. Okay. Pero no, yo no lo escucho. ¿Estás ahí, Robert? Puedes escribir en el chat, pero tienes que seleccionar a la persona que le vas a preguntar, en este caso Nancy Hernández. Sí, ofrezco una disculpa, Roberto, pero no te veo en el chat. Si En no me el chat, aparece. ¿cómo podemos ver que Roberto le pregunta en el chat a Nancy? Abajito del chat tiene una opción que dice enviar a, y puedes seleccionar ahí a Nancy Hernández o a todos los asistentes. Ok, Robert, mira, ahí dice enviar a todos los participantes o a Nancy Hernández. Ahí puedes poner tus preguntas para que ella las pueda leer. Ok, mientras las escribe Roberto, vamos a atender una pregunta de Brígido, que nos decía, ¿dónde definimos los días de cancelación de las facturas? Hay una parametrización de la cancelación de facturas en la pestaña general, donde va esa fecha. Tú que ya tienes la versión de Brígido, te voy a mandar una pantalla explícita donde está, para que la puedas ubicar, y esta misma pantalla la voy a escribir al FTP para que puedan verla el resto de los compañeros. Creo que no está bien. Roberto. Se promueve desde hace un año. Sí, pero aquí no dice nada, ¿no? Pero no le han dado la tarjeta. Eso es muy preparado, ¿no? Micrófono abierto y que no estén haciendo preguntas. ¿Se puedo poner mío? Las respuestas que damos a sus preguntas. Muchísimas gracias. Miriam, todavía no veo la parte... Todo en positivo. La parte de la pregunta de Roberto. Rígido, efectivamente, con gusto te lo mando por correo. ¿No cree? Manuel Arenas, mi compañero Ignacio tiene preguntas pero no lo escuchan. Ignacio Maldonado, Breaker, o es Ignacio? Ahora yo, me acuerdo que usted se iba a ir después, perdón, como 2 semanas o 3 semanas a verla, ¿verdad? Sí, sí me acuerdo. ¿Las puede hacer inclusive por chat? Estoy cansado. Claro. Es fuerte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud que desean?
que desean externar, con gusto le respondo. Oiga, y esos maestros de casa ya se descargan. A la abuelita, no les diga tan cerca. Ajá. Ajá. Ok, vamos a responder una pregunta. ¿Cómo ya va a estar soportado el add-on de XLL? ¿Lo soporta Office 2010? Sí hay algunas limitantes en cuanto a exportarlo. De hecho, fíjate que hay muchos clientes que tienen todavía XL. Voy a mandar un documento también en el EPTP, donde va a estar esta sesión. Del XL para que veas los inconvenientes que tiene con respecto a las importaciones y exportaciones del 2010. En lo que yo he visto, no está soportado. ¿Y cuánto ya tiene aquí? De hecho, Ignacio, hay que redefinir muchas de las fórmulas. ¿Y para cuándo tiene que empezar? Para que vean. De hecho, complementando un poquito, Ignacio, por eso es que hacíamos la recomendación justamente de ya ir migrando el reporte a Crystal Report. ¿Así? Precisamente porque como empieza uno a redefinir cada uno de los aspectos del desarrollo del XL, conviene mejor redefinirlo en Crystal, que ya es exportado. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Roberto Geno, no sé si nos puede escribir o nos puede hablar. Okay. Ya puedo ver las preguntas y respuestas de Roberto. Dice, ¿ya no puedo trabajar con XP con esta nueva versión? No, definitivamente ya no se puede. Ya no podemos ocupar la versión 2005 de SQL, no, la soportada es 2008 R2. Pero sí puedo pasar de 881 a 9 sin pasar por la 882. Sí se puede. Nada más hay que tener lo que decíamos anteriormente, cuidado con el pre-check para que veamos que no haya ninguna inconsistencia. Pero el brinco se puede dar sin ningún problema desde cualquier parche. Los precios de licenciamiento van a cambiar. Esta es una pregunta bastante importante en la parte del licenciamiento. Como tal, los precios no desconozco si van a cambiar. Eso mi compañera Miriam Baeza les puede proporcionar esta información. Pero en la versión 9, en cuanto a licenciamiento se refiere, ya no va a ser posible utilizar dos sesiones simultáneas. Hay que tener mucho cuidado con esto cuando consideremos migrar, porque anteriormente nos habían dicho que la 882, 881 ya no hacía esto, pero había un bug que sí lo permitía. Ahora aparece un mensaje de error de sesión y no nos deja entrar para nada. Así es que las personas que están utilizando una licencia para dos usuarios ya no van a poder trabajar. La versión 881 no trabaja correctamente en 64 bits. Pero es que están diciendo los huelgas. No les es un poquito compleja porque el instalador como tal te crea un archivos de programa x86, o sea, forzosamente ya no tienen dinero, entonces ya no tienen dinero, tienen que reponer. Ahora, no va a tomar en cuenta la parte de los 64 bits, o sea, los va a tener desperdiciados. En cuanto al tema de producción, con esta versión se pueden cancelar emisiones y recibos. No, la parte de producción, como lo habíamos comentado con Ignacio Maldonado de Breaker, no hay mejoras para nuestra tropicalización. Ok, Roberto, no sé si tengas alguna otra duda o alguna pregunta que quieras que conteste. ¿Te lo mando, o le paso el importe, no? Ya se terminó. Ok, bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos presenciar esta presentación. Vamos a tenerla disponible en el FTP junto con toda la información necesaria para que ustedes levanten su ambiente de prueba.
pregunta más. Tengo varias bases de datos y utilizo un usuario para diferentes bases de datos. Eso sí está soportado, ¿eh? Una licencia para diferentes bases de datos y se puede trabajar sin problema. Y esto es siempre y cuando el usuario, el código de usuario esté dado de alta. Igual, tienes un código de usuario con una licencia y esa licencia la utilizan, o ese código de usuario la utilizan dos personas, es decir, que tengan compras abierto en una máquina y el usuario compras abierto en una segunda máquina al mismo tiempo, eso ya no es posible. Hay un mensajito de error y ya no los deja trabajar. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Si todavía tuvieran alguna inquietud, yo ¿Vapor o normal? y pueden redireccionar cualquier duda al correo de @standa.com.mx. Muchísimas gracias.